Mire por qué le decía yo que si nosotros conocemos a Jesucristo, de ahí va a depender nuestra eternidad. Mira lo que dice el apóstol Juan por palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, hermanos, si nosotros conocemos al Mesías, a Jesucristo, entonces nosotros podemos tener segura nuestra vida eterna. Pero si no lo conocemos, hermanos, ¿para dónde vamos a ir? Solo hay dos caminos, dice la palabra de Dios, amén. Entonces, hermanos, yo he enumerado algunos ejemplos para saber si nosotros de verdad conocemos al Dios verdadero. Y es de que lo que me llamaba la atención es de que si nosotros conocemos al Dios verdadero, nosotros también tenemos que ser verdaderos, por tanto, ¿verdad? ¿Amén o no amén? ¿Amén? Entonces, para lo primero, para que veamos el primer ejemplo que yo he puesto, hermanos, quiero que me acompañen al libro de Juan 8:31. Amén. Juan 8:31. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora nosotros tenemos que permanecer en su palabra para ver si somos verdaderamente sus discípulos. Amén. Porque esto se trata, hermanos, de lo verdadero. Amén. El libro de Juan 17:3 nos decía que esa era la vida eterna, que conociéramos al único Dios verdadero. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo yo voy a saber si soy un verdadero discípulo? ¿Cómo yo voy a saber si soy una ovejita sin pastor? ¿O cómo voy a saber yo si soy ese verdadero discípulo que Dios quiere? Para eso quiero tomar otro ejemplo de la ovejita. Para eso quiero que me acompañen al libro de Marcos 6:34. Marcos 6:34. Marcos 6:34. Dice su palabra. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Este ejemplo yo lo quise agarrar, hermano, porque dice que nuestro Señor Jesucristo venía de hacer el milagro de alimentar a la multitud. Dice que Él tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas. Entonces, hermano, ¿cómo yo voy a saber si soy uno más del montón o soy de esos que no tienen pastor? ¿Cómo yo puedo saber si soy de esa ovejita sin pastor o si soy un verdadero discípulo? La diferencia está, hermano, para eso vamos a ir a ver a Mateo 24:3 para saber la diferencia del discípulo y de la oveja sin pastor. Amén. Mire lo que hace un verdadero discípulo o un discípulo de Dios. Mire lo que hace, dice, esta es la diferencia de la oveja y el discípulo, hermano, dice. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Como vemos, hermanos, un discípulo a una oveja,
el discípulo se acerca con su maestro, le pregunta, porque eso es lo que nos hace diferente. Como sabemos, la ovejita solo se sienta y a veces a todo dice amén. Un verdadero discípulo no, porque un verdadero discípulo quiere estar seguro de lo que no ha entendido. Por eso va aparte y le pregunta a su maestro: ¿qué quisiste decir? Que no te entendí, ¿me puedes explicar? Aparte, él va y se refiere con su maestro. Amén. Entonces, como podemos ver, vamos a ir a ver otro ejemplo en Lucas 11:1. Pues muy rápido. Gloria a Dios. Amén. Lucas 11:1. Dice su palabra, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es que, hermano, un discípulo quiere saber cómo, va a preguntar y va a decir cómo es que debemos orar. ¿Por qué, hermanos? Porque él quiere estar seguro de que se está refiriendo con las palabras correctas al Rey de Reyes y Señor de Señores, a su maestro, al que le esté enseñando. Porque a veces, cuando yo llegué a este lugar, hermanos, yo no sabía ni orar. A veces tenía que estar preguntando y gloria a Dios que el hermano Orlando una vez dio una clase de lo que se le tenía que pedir al Espíritu Santo, lo que se le tenía que pedir al Padre y lo que se le tenía que pedir al Hijo, hermano. Y es cuando yo he ido comprendiendo que es necesario que nosotros, como verdaderos discípulos, porque se nos fue encomendado una misión, sepamos cómo referirnos a nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en el verdadero y hemos conocido al verdadero, sabemos que tenemos que ser verdaderos discípulos, sabemos que tenemos que estar verdaderamente libres, tenemos que ser verdaderos adoradores. Amén. Para eso quiero que vayamos al libro de Juan 8:36. Y esto es de que si hemos conocido al verdadero, hermanos, nosotros también debemos de estar, como dice su palabra. Vamos a leer Juan 8:36. Dice su palabra, dice: así dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una condición aquí que dice que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Era la pregunta que nos hacía en Mateo nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros hemos conocido al Hijo y hemos permanecido en nuestro Señor Jesucristo, nosotros deberíamos de estar verdaderamente libres. Amén. Pero, ¿por qué yo daré este ejemplo, hermanos? Es que porque a veces nosotros estamos como los fariseos, como los escribas, que decimos que estamos libres, que hemos sido verdaderamente libres. Pero la realidad de eso, hermanos, es que en el mundo en el que vivimos en la actualidad, en nuestra naturaleza, no podemos ser libres. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Que no podemos ser libres, porque en nuestra naturaleza no está, y le decimos a nuestro Señor Jesucristo de que queremos ser libres. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? A medida de que el tiempo va avanzando, nosotros venimos, nos postramos, adoramos y le decimos al Señor de qué es lo que queremos ser libres. No es de lo que es nuestro ser quiera ser libre. Venimos y le ponemos y le decimos: Señor, quítanos quítame este espíritu de enojo. Y, hermanos, es de lo que nosotros nos queremos despojar, no es de lo que nos esté impidiendo acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente profesa decir que está libre, pero podemos ver que no están verdaderamente libres, porque con sus actos y con su forma de andar en la carrera del cristianismo demuestran lo contrario, no han conocido al Hijo de Dios. Amén.
Entonces, ya vamos, hermano, para que podamos entender un poquito de ese contexto, yo quiero que me acompañe al libro de Éxodo 17:3. Éxodo 13:17, perdón. Amén. ¿Estamos todos ahí? Dice su palabra. Y luego que Faraón dejó ir a su pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Por qué le decía yo, hermano, que no estamos verdaderamente libres? Nuestro Señor Jesucristo liberó a su pueblo, pero ellos no eran verdaderamente libres. ¿Por qué no eran verdaderamente libres? Porque sabemos que ellos iban con esa raíz de amargura, con esa, más adelante vemos cómo se rebelaron, en que la nube estuvo en el día y estuvo en la noche. Ellos siempre, nunca fueron verdaderamente libres. Sabemos el fin, cómo terminó, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, ya hemos visto que si hemos conocido al verdadero, que es el Hijo Jesucristo, nosotros debemos de estar verdaderamente libres. Amén. Debemos de ser verdaderamente sus discípulos. Entonces, vamos a ir al siguiente paso, que es en el libro de Juan 4:22. Entonces, si hemos permanecido en el verdadero y conocemos al verdadero, también nosotros tenemos que ser verdaderos adoradores. Amén. Juan 4:22. Juan 4:22. Mire lo que dice su palabra, dice. Vamos a leer desde el 21. Bueno, desde el 20. Dice su palabra, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, si nosotros conocimos al Dios verdadero, al Hijo, al Mesías, nosotros tenemos que ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que estar verdaderamente libres y tenemos que ser verdaderos adoradores. Y es lo que me llama la atención de aquí del libro de Juan, que es que nuestro Señor Jesucristo dice que Él busca a los verdaderos adoradores. Amén. Entonces, ¿yo cómo voy a saber, hermano, si soy un verdadero adorador o no soy un verdadero adorador? Porque mira lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 21, 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos adorando o que estamos adorando al Dios verdadero? ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber eso? Estando guiados por el Espíritu de la verdad, que ese es el Espíritu Santo. Amén. Porque no podemos adorar lo que no sabemos, como dice nuestro Señor Jesucristo aquí en el capítulo 22. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, hemos conocido al Hijo de Dios, tenemos nosotros que también, dice su palabra, dice, el que le conoce a Él, también debe andar como Él anduvo. Entonces, hermanos, esta palabra a mí me llamaba mucho la atención, porque cuando yo estaba leyendo, yo quería saber cómo es que yo puedo acercarme a nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos de los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo le preguntó quién era Él, eran los más cercanos. Muchos no supieron qué responder.
Sabemos que el que respondió ahí fue Pedro, pero muchos dijeron, unos dicen que eres el Elías, otros dicen que eres el Juan. Entonces, hermano, no es la cercanía que estemos al Señor Jesucristo, es que tanto nosotros conozcamos de Él, que nos va a hacer acercarnos a Él y permanecer en Él, como dice su palabra. Amén. Entonces, hermanos, si quiero que me acompañen al libro de Juan 1:47. Amén. Dice su palabra, dice, ¿estamos todos ahí? Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Entonces, hermano, si nosotros hemos conocido al verdadero, al Hijo de Dios, al Dios verdadero, ¿y nosotros debería de haber engaño? Debería de haber engaño como verdaderos discípulos, como verdaderos adoradores, como verdaderos seguidores de Jesucristo. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo encontró uno, y aquí mismo lo confiesa, dice, aquí es un verdadero evangelista en que no hay engaño. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere en esta noche, hermano, que no aparentemos lo que no somos, porque nuestras vidas no se basa, hermano, en querer aparentar lo que somos. No, hermano, nosotros tenemos que ser verdaderos. Nuestra personalidad, o lo que nosotros somos, es lo que debemos mostrar en nuestro día a día y en nuestro caminar con Jesucristo. Amén. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, en su caminar, Él sufrió de todo, simplemente por Él andar siempre en el camino de rectitud. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que nuestro Señor quiere, que nosotros seamos verdaderos seguidores, verdaderos hijos en la fe. Porque vamos a ir a ver otro ejemplo en el libro de Primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo 1:2. Mira el testimonio de cómo se refería el apóstol Pablo de este siervo de Dios. Perdón. El apóstol Pablo escribía en su carta a Timoteo y dice, Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, hermanos, si nosotros hemos conocido al Dios verdadero, también nosotros tenemos que ser unos verdaderos hijos en la fe, hermanos. No tenemos que flaquear, tenemos que estar siempre firmes. Amén. Gloria a Dios. Así mismo, hermano, ya voy a terminar, hermanos. Entonces, quería, porque cuando yo leía esto de lo verdadero, me llamaba mucho la atención, porque es que ya en este tiempo que estamos, ya no hay predicadores, hermanos, que prediquen la verdad. Estamos viendo que las iglesias, las congregaciones están llenas, pero porque ahí les predican lo que ellos quieren oír. Porque si usted va y ve una iglesia donde predique la verdad, hermanos, es muy poca la gente que va a ver. Entonces, porque nosotros ya no queremos, hermano, acomodarnos al Dios de la Biblia. Queremos que ese Dios se acomode a nosotros. Ya nadie predica de la santidad de Dios, nadie predica de la perfección, porque muchos dicen que perfecto es solo Dios. Muchos tienen el concepto de la perfección de otro, lo ven de otra forma, no como lo dice la Biblia. Pero vamos a ir a Mateo 5:48. Porque ya la gente, hermanos, ya nadie dice que no podemos ser perfectos, que no hay nadie perfecto, que solo Dios
es perfecto. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 5, 48. Gloria a Dios. Mateo 5, 48. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros tenemos que alcanzar la perfección de la que Pablo hablaba. Tenemos que llegar a ser perfectos. Deberíamos y tenemos que ser perfectos, porque esto es un mandato. Y si hay un mandamiento, decía el hermano Joel, hay que cumplirlo, amén. Porque es como le decía, ya nadie, hermano, quiere hablar de esto. Si usted ve, mucha gente dice, usted hace algo y va y lo exhorta, y lo primero que dice, ay, el perfecto. Oh, si perfecto es solo Dios. Pero en realidad, hermano, ¿qué nos dice la palabra a nosotros? Amén. Entonces, hermano, como decía, ahora vamos a ver de otro. Y este ejemplo yo creo que lo hemos escuchado en nuestra vida cotidiana, el de que no hay nadie que es santo. No sé a usted si a usted se lo han dicho, pero en mi casa sí se ha usado a veces, que cuando uno quiere corregir a alguien, lo primero que le dicen es el santo. Ay, el santito, ay, se me había olvidado que tú eres santo. ¿No lo ha escuchado usted eso? Yo sí lo he escuchado, hermano, pero vamos a ver qué dice la palabra. Vayamos al libro de Pedro, primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. ¿Están todos ahí? Mira lo que dice su palabra. Si no, dice, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Entonces, ¿deberíamos de nosotros ser santos? Si hemos escuchado el llamado, dice que por medio del que nos llamó, hemos sido santos. Y dice, no solo ahora, ni solo mañana, dice, en toda vuestra manera de vivir. Amén. Entonces, hermanos, esto es para que nosotros podamos reflexionar, hermanos, y no estar en los errores, en los mismos errores de que no aceptamos corrección de los demás porque hemos tenido ese mal concepto de que nadie es perfecto, de que nadie es santo. Podamos nosotros entender, hermano, y adaptarnos a la Escritura, tratar de vivir como dice la Escritura, no como nosotros pensamos o no como nosotros escuchamos. Porque si nos ponemos a escuchar, hermano, ahora ya dicen que uno ya no puede decir nada, porque pues ya sabemos cómo está el mundo, ¿verdad? Pero como nosotros no somos del mundo, hemos sido apartados, dice su palabra. Entonces, hermano, en esta noche yo quiero que nosotros hemos podido aprender algo, así como yo he aprendido de esta palabra, se nos haya quedado de tan siquiera algo poquito y saber y poder diferenciar quién es Jesús para nosotros. Si realmente nosotros hemos conocido al Dios verdadero, porque no solo es conocer, hermano, no solo es conocer, es permanecer en Él. Amén. Entonces, esto es todo lo que el Señor me ha dado en esta noche. Espero que haya sido de bendición, así como ha sido de bendición para mi vida. Doy gloria a Dios por el tiempo que me ha prestado de estar en este lugar. Amén. Si no hay tiempo al hermano que responda.